de una derrota venir con héroe ya es un premio. ¡Listo, Rodríguez! 177. ¡Rodríguez! ¡Fuego! Ahora hecho fuego. Según la pronta, las tres habían resultado muy bien, Y las cuatro camisas, lindas y burlas. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. La verdad que sí, no saben reconocer, digamos, no quieren reconocer sus pérdidas. Pero acá estamos y vamos a demostrar que nosotros somos más que eso. Esto es Crónicas del Atlántico Sur, historias de la Guerra de Malvinas contadas por sus propios protagonistas. En estos podcasts podrás escuchar de primera mano el relato de los hechos, las anécdotas, los sentimientos y las reflexiones de aquellos que en 1982 combatieron por un ideal que hoy está incluido en nuestra Constitución. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Sinceramente, en la tripulación, ni siquiera el jefe de navegación sabía dónde íbamos. Cuando estaba por ordenar ir a inmersión, ve que el otro helicóptero tira un torpedo. Y después, hablando con el segundo le dice: mire, va a ser oportuno el momento como para hundir el buque. Cabo, que estaba ahí a rajatabla, pum, le tira con la ametralladora y creo que son 3 tiros y lo mata en el momento. Nadie pensó que nos iban a matar, que nos iban a fusilar ahí. Sí pensamos que no nos iban a tratar bien, y de hecho los primeros momentos fueron muy duros. ¿Cumplimos la misión? Cumplimos la misión. ¿Rompimos el bloqueo? Rompimos el bloqueo. ¿Nos detectaron? No nos detectaron. Bueno, por eso nos sentimos más que orgullosos. Un saludo a todos y gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la entrevista que generosamente nos brindó el almirante Martin sobre la campaña del submarino Ara Santa Fe durante la Guerra de Malvinas. En el primer capítulo, el señor almirante nos relató las peripecias vividas por el submarino y su tripulación, de la cual él mismo formaba parte como jefe de armamentos, desde el alistamiento previo a la guerra hasta que regresan a puerto luego de concluir la Operación Azul, es decir, la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Los dejamos con el relato del señor almirante sobre las acciones posteriores a ese histórico evento. Vamos para Georgia. Sí, la zarpada de Georgia en realidad fue conocida, ya sabíamos que íbamos a zarpar a Georgia. ¿Qué íbamos a hacer a Georgia? Ustedes saben que las Islas Georgias del Sur fueron recuperadas el 3 de abril. Ahí con el Bahía Paraíso y la corbeta Guerrico y por supuesto los helicópteros embarcados, etcétera, dejaron una sección más, como dicen los infantes, con el teniente Luna y el teniente Justi, que estaban en aquel momento, y esta sección de infantes de marina. Y el capitán Trombetta, que era capitán de navío en aquel momento, el encargado de esa pequeña grupo de tarea, había pensado de que se necesitaba reforzar las islas y además no solamente reforzarlas desde el punto de vista de
vituallas, de abastecimientos, etcétera, sino de gente, porque eran todos infantes. O sea, no tenía gente de servicios, no tenía maquinistas, no había electricistas, no había gente de comunicaciones, más allá de un comunicante que tenían en la sección. Así que con esa idea, el almirante Lombardo, en su momento, que recibe el pedido por parte de sus subordinados, ordena preparar 20 personas, lo llama a otro infante, un capitán de corbeta, se llamaba Lagos, Luis Lagos, y le ordena preparar un grupo de 20 personas, entre infantes y hombres de servicio, y llevar para allá una cantidad de pertrechos que ellos tenían que determinar, junto con la gente que había estado en el Bahía Paraíso, etc. Así que, para que se hagan una idea, se embarcaron esos 20, eran 11 hombres de servicio y 9 infantes de marina, con armamento especial. Llevábamos a bordo un cañón sin retroceso, 5 lanzacohetes de 3 pulgadas, equipos de comunicaciones, proyectiles antitanques Bantam, llevábamos hasta una saca de correo. También llevábamos una saca de correo con cartas para los que estaban allá en las Georgias. Y por supuesto, el segundo, el gordo Micheli, el capitán Micheli, dijo, bueno, vamos a zarpar por 35 días, acá hay que llenar el buque víveres. Así que teníamos víveres, no voy a decir abajo de las camas, porque abajo de las camas ya no entraba más nada, por los pasillos. Yo creo que me van a entender bien la cosa, los pasillos, colgados de los techos, puestos arriba de las camas, arriba de los torpedos, más los 19 torpedos, y llevábamos los víveres para nosotros, más los víveres para los que estaban allá, las vituallas para darle de comer además a 20 personas más, o sea que teníamos casi 100 hombres a bordo del submarino navegando esas 1500 millas hasta Georgia. Y realmente, aunque uno no lo crea, del 7 al, si mal no recuerdo, fue el día 16 que zarpamos. A ver, déjenme, voy a machetear un poco porque ahí ya se me escapa la memoria, pero creo que fue el 16 que zarpamos sí, 16. El 16 de abril, otra vez a las 11 de la noche, el mismo 16 llegaron los muchachos que iban a embarcar a Greenpeak, que esta gente venía de Puerto Belgrano, venía de otros lugares, tanto es así que tampoco querían decir a dónde iban. Entonces, alguno dijo, bueno, nos vamos para Mar del Plata, y ustedes se van a jugar al golf. Bueno, y terminó, créanme, así fue, que este grupo de apoyo se llamaba Grupo de Apoyo Golf, y así se lo conoce hasta el día de hoy en todos los registros, ese Grupo de Apoyo Golf que vino a Mar del Plata y llegó ese 16 de abril y a embarcar. Y embarcamos, todo lo de ellos se embarcó en ese último día. Esos días sí, esos días fueron muy vertiginosos, demasiado vertiginosos. Si bien tuvimos oportunidad de ver un poco más a la familia, pero entre las guardias que teníamos que hacer, las cosas que teníamos que embarcar, las cosas que teníamos que reparar, arreglar, adiestramiento que nos había pedido el comandante, sé que también hacíamos adiestramiento a bordo, particularmente, ya ahí ya pensábamos que íbamos a encontrarnos, que era muy, muy posible encontrarnos con oposición enemiga, o sea que trabajamos muchísimo en todo lo que era el team de ataque, aunque sea en tierra, ahí a bordo, amarrado a muelle, porque no estaba afianzado, realmente no estaba afianzado, muchos eran nuevos, el jefe de operaciones, que tenía determinada particular tarea durante el team de ataque, nunca había estado, era un electricista que había estado más embarcado en los submarinos Salta que en los submarinos tipo Santa Fe, tipo Gapi, y digamos, no teníamos muy en claro, no estaba muy afiatado antes de zarpar los puestos de combate, particularmente el team de ataque. Entonces hicimos bastantes ejercicios y ya después, con la idea de llegar a zarpar el 16, y en 7 días, una semana, teníamos que estar llegando a Georgias para reabastecer las Georgias, reforzarlas y obviamente apoyar a las fuerzas propias destinadas ahí. Yo creo que no me olvidé de nada de lo que íbamos a llevar, pero teníamos directivas muy claras, porque todavía, como les comentaba antes, estaba en ese tema de la negociación con Haig de por medio y con la posición del presidente de Perú, ¿cómo es que se llamaba? Belaúnde de Terry. Belaúnde de Terry, que él buscaba la paz, creo que era el que había propuesto el tema de las 3 banderas en Malvinas, y cuando zarpamos,
zarpó el submarino a la defensiva, o sea, no podíamos empeñarnos en operaciones ofensivas. Los torpedos se podían utilizar únicamente como autodefensa, cosa que a nadie se le ocurría hoy a un submarino utilizar torpedos como autodefensa, pero bueno, esas eran las órdenes. No podíamos transmitir por la radio, cosa que nos llevó mucho tiempo reparar la radio, los cables que se habían incendiado y todo lo demás. Únicamente podíamos transmitir el cumplimiento de la misión, cuando nos íbamos a inmersión, y por otro lado, bueno, alguna información vital que tuviéramos en el camino, pero si no, silencio de radio. Y al final zarpamos, el día 16, con todos a bordo, nadie de la dotación en tierra, todo el mundo a bordo, vinieron a despedirnos. Algunos parecían que estaban, los que estaban en tierra, parecía que ellos que estuvieran en un velorio, nosotros no, y zarpamos sin ningún problema, la zarpada. El primer problema fue una vez que caímos, las zarpadas son siempre iguales, Sergio, zarpábamos, llegábamos a Cabo Corrientes y ahí caíamos. Creo que eso debe ser por tradición ya consuetudinario. Y cuando caímos, blackout. Ahí empezamos. Nuestro primer problema fue el primer blackout que tuvimos en la navegación, así que estuvimos varias horas sin Algarete ahí, los electricistas, Cabezón Argañarás, teniente en aquel momento, teniente de fragata, de corbeta, o fragata, teniente de fragata, Argañarás, haciendo las maravillas con su gente, tratando de volverle la energía al buque. Varias horas estuvimos ahí, hasta que, bueno, arrancó, salimos y fuimos navegando hacia Georgias. Señor almirante, sí. Permiso, disculpe. Una preguntita antes de que siga. ¿Por qué la diferencia entre 4 torpedos para Malvinas, 19 torpedos para Georgias? Se lo digo pensándolo, no hoy, sino lo pensé después. No se preveía, la superioridad nuestra no preveía que iba a haber ningún tipo de oposición al submarino para la tarea que íbamos a hacer en el momento que estábamos por zarpar. Más allá que en 3 días podríamos haber embarcado más torpedos, pero no lo preveían y decidieron que con esos 4 torpedos era más que suficiente, que además también íbamos a la defensiva, o sea que tampoco podíamos usar las armas, no nos teníamos que dejar ver, etcétera, etcétera. No estábamos en plan de ofensiva. Y además, claro, en realidad, también teníamos de alguna manera el apoyo de la flota de mar, porque no estábamos solos, la flota de mar venía prácticamente con nosotros. Nosotros zarpamos un 27 a la noche, la flota zarpó el 28. O sea que ahí estaban los destructores, estaba el portaaviones navegando, estaban las corbetas. ¿Cuál era la que me habías preguntado antes, Maximiliano, algo? El tema de los torpedos, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué? De torpedos? Yo entiendo que habrá sido eso, o sea, no tanto, si bien había muy pocos días, habíamos del 24, 25 que llegamos, al 27 que zarpamos, no teníamos prácticamente tiempo para embarcarlos, pero bueno, si lo hubiera tenido preparado el arsenal, era cuestión de hacer las pruebas y embarcar lo que fuera necesario. Pero creo que mi comandante también lo cree, escuchándolo ahora, inclusive hablar con él en otras oportunidades, de que no íbamos a tener oposición del enemigo en la Operación Azul, la Operación Rosario. Y que además estábamos con la flota de mar, o sea, teníamos portaaviones, los destructores, particularmente los 2 destructores, Santísima, el Hércules, estaba también, obviamente, el Cabo San Antonio, sí, estaban las unidades de superficie cerca nuestro. Creo que esa fue la idea. Y obviamente, a Georgias íbamos solos. Que esa también fue la idea también del almirante Lombardo. El almirante Lombardo no solamente decide que el Santa Fe haga esta operación a Georgias, porque podría haber mandado una corbeta tranquilamente, ¿no? Pero esta operación a Georgias porque, digamos, había sido su unidad de comando y había estado embarcado a bordo y le tenía cariño al buque, sino en particular porque no iba a arriesgar primero uno de sus submarinos más modernos, que eran tanto el San Luis como el Salta, y por otro lado quería hacerlo de manera que no se viera o sea oculto, y además yo creo que también lo habrá pensado, esto es una idea mía o que le hemos conversado, que si se perdía Santa Fe, se perdía Santa Fe, no se perdía una unidad de relevancia y moderna que podía llegar a tener algún tipo de peso en alguna otra operación o alguna otra tarea que se necesitara a futuro. Pero particularmente yo creo que el único medio que podía darle el ocultamiento necesario como para cumplir la misión y no avivar, digamos, llamarlo así muy burdamente,
a los ingleses de lo que íbamos a estar haciendo era el Santa Fe, no había otra unidad. En ese momento no había otra unidad. Y sí, poner la mayor cantidad de torpedos. De hecho, embarcamos 23 torpedos en total, de los cuales había el grueso era torpedo de corrida recta, torpedos 14 y 23, valga la redundancia, y torpedos marca 37 antisuperficie, que era para lo que usamos. No se usaban antisubmarinos, Sergio. Nosotros a bordo del Santa Fe no teníamos la capacidad, ninguna capacidad de tener una detección de submarinos, a no ser por casualidad, por supuesto, pero no estábamos preparados para eso. Ni siquiera, yo no recuerdo, pero ni siquiera, a no ser que uno lo tomara como blanco de superficie, el sistema TDK, el sistema de control tiro, que era todo, por supuesto, era todo mecánico, engranajes, etcétera, tenía la posibilidad de poner un blanco como submarino en qué profundidad podría estar, no, si mal no recuerdo, eso no existía. Sí, obviamente buques de superficie, y se usaban, yo me acuerdo que en aquella época, y después se siguieron usando igual, a bordo de los Salta, el marca 37 era un torpedo antiescolta, por llamarlo así, o sea, torpedo que le podía permitir lanzarlo, olvidarse de él y mantener una escolta preocupado porque tenía un torpedo que le estaba dando vuelta encima. Esa era una de las formas de evadir que tenía el submarino ante un ataque por parte de un buque de superficie. Bien, mil gracias por la respuesta. Entonces, zarpan de Mar del Plata, les agarra ese primer blackout, ahí solucionando y ponen rumbo a Georgias. Sí, la idea era esa, seguir navegando a Georgias. Empezamos con un buen tiempo, la verdad que no tuvimos mal tiempo, creo que el primer día y el segundo día. A partir de ahí, si zapamos el día 16, el día 18, ya tuvimos un temporal atrás de otro, uno atrás de otro, permanentemente. En determinado momento el comandante decide ir a inmersión porque en realidad, si bien la derrota estaba prevista ir en superficie, era imposible con estado de mares 7, 8 a continuar navegando en superficie porque el buque se destruía en superficie. De hecho, se destruyó, perdimos, para que haya una idea, por un lado perdimos chapas de fibra de vidrio de la vela que se desprendieron, grandes, si alguna vez tienen tiempo, si no se las mandaré yo después, algunas fotografías del submarino con la vela rota. Perdimos también torpedos a bordo, se embarcaban tanto en proa como en popa por la cubierta, y había que sacar de ahí una tapa de cubierta que era todo un enrejado de madera y hierro pesada. Bueno, la de popa se perdió. En un temporal se arrancó y se fue, y con la mala suerte que afectó a uno de los ejes, le pegó un golpe a uno de los ejes de la hélice y íbamos medio rengos con un eje. Es decir, teníamos, además de tener motores averiados, me acuerdo con uno de la cabeza de cilindro, la primera vez que vi en mi vida cómo se desarmaba la cabeza de cilindro de un motor a bordo, navegando, la sacaron, la repararon, le pusieron poxipol y creo que ahora está hundido, porque yo creo que seguiría funcionando, porque la reparación fue... Lo mismo con la bomba de agua, una de las bombas de agua del motor. El buque tenía 3 motores en realidad, no 4, porque a diferencia de Santiago del Estero, a este buque, en su momento de origen, le habían puesto un sistema Prairemasker, que ahora es muy conocido. En aquel momento era toda una novedad, que llegó a funcionar los primeros años que el submarino estuvo en el país. Después ya nosotros intentamos hacerlo funcionar y ya no funcionaba. Así que íbamos con 3 motores, que era lo máximo que tenía el submarino, tenía 3 motores. Pero de los 3, en realidad creo que nunca navegamos en esa derrota a Georgias con los 3 motores. Siempre como máximo 2 y la mayoría de las veces, a veces con 1. Y navegando normalmente en superficie porque teníamos que llegar antes del 23 de abril. Pero no fue así, porque llegado ya en determinado momento de la derrota, con tanto temporal y todo, ya el día 22 ya llevábamos casi un día y medio de retraso en la derrota. Así que estábamos apartados además de nuestra derrota, así que pusimos rumbo a Georgia, o sea, alguna caída violenta para ir a Georgia, tuvimos que poner en la prueba el temporal, cosa que fue peor todavía, pero acuérdense que en aquel momento, en general, por lo menos el submarino nuestro, si bien tenía un navegador satelital, era muy rudimentario, y con todo el tema de las nubes bajas que había, del temporal y todo lo demás, prácticamente no recibíamos absolutamente nada. Nada de nada. Así que tampoco podíamos andar tomando mucha, si bien el periscopio lo tenía esa posibilidad, además teníamos un sextante,
pero el sextante de periscopio no nos servía de nada porque no teníamos cielo, todo estaba anulado. Tuvimos granizo, pero no fueron no se lo deseo a nadie, pero fueron tres o cuatro temporales muy fuertes que al final, el 23, ya le digo, el 22 de abril tomamos una posición de alguna manera y de ahí volvimos a retomar nuestro viaje en superficie hacia Georgia. Como que se venían comprando todos los números, digamos. Sí, no perdimos ninguno, realmente no dejamos nada en el camino, No, muchas veces, ustedes saben que la guardia de superficie para el submarino tiene un oficial de guardia en el puente y 2 vigías. Muchas veces tuvimos que bajar un vigía para que se reponga de la lluvia, del frío, del viento, porque realmente no se veía nada. Y a veces no podíamos estar ni siquiera cuando caía el granizo, porque el granizo además a veces pegaba, no de arriba, pegaba de frente. Si bien uno tenía un plexiglas, teníamos que bajar al medio de la vela donde había un vidrio que no veíamos nada, porque también era otro plexiglas, para poder protegernos, porque realmente estaba muy duro. No tanto la lluvia y el frío, que era mucho, pero si no, el viento y todo, no nos dejaba nada. En determinado momento yo me acuerdo, el comandante, estaba yo de guardia, me preguntaba de dónde venía el mar, y yo el mar para mí venía de los 360 grados. No era que no estuviera convencido, pero subió a verme y dice, la verdad que se quedó con algunos grados menos, porque en realidad el mar venía de cualquier lado. Los infantes a bordo, la verdad que la pasaron mal, pero resistieron. Algunos ya eran comandos anfibios, había un par de comandos anfibios, ya habían embarcado en los submarinos y en los buques de superficie, y medio que se acomodaron, pero particularmente algunos suboficiales y cabos que había, los mató. Señor, en nuestra tripulación también. Ese tránsito en superficie estaba previsto de esa manera por una limitación del buque. Claro, este buque navegaba más rápido en superficie que en inmersión. Entonces, teniendo que cumplir determinada fecha, o sea, teniendo que llegar antes del día 23 a Georgia, ¿por qué teníamos que llegar antes del 23? Porque se preveía que los ingleses iban a ir para el lado de Georgia, primero antes de ir a Malvinas, que fue lo que ocurrió en definitiva. Entonces, la idea era llegar antes del 23 y la única forma era, si hubiera habido un mar decente, que hubiéramos llegado, ir en superficie. Y bueno, entrar en inmersión o no, pero ir en superficie, que íbamos más rápido. En superficie, el submarino tampoco daba mucho. En superficie dábamos, por ahí, vamos a suponer sin temporal, 11 nudos y medio, 11 nudos. Era nuestra velocidad máxima, más de eso no dábamos. Y en inmersión, con toda la potencia, 5 nudos, 4 nudos y medio. Entonces era el doble de velocidad. En realidad, con esto estábamos avanzando mucho. Pero no llegábamos a dar, yo creo que muy pocas veces llegamos a dar los 11 nudos, excepto cuando, bueno, después más adelante, pero en realidad yo creo que si pasamos 8 nudos y medio, 9 nudos, no, más allá de eso creo que no pudimos dar durante todas las navegaciones. Aunque tuvimos que mandarnos abajo para salvarnos un poco del temporal, o sea, en algún momento tuvimos que ir a inmersión para evitar tanto daño del temporal. Tanto es así que en determinados momentos hasta el snorkel tenía entrada de agua, o sea, el mismo snorkel se había roto por el tema del temporal y teníamos una entrada de agua permanente del snorkel. En los submarinos tipo Guppy, el agua del snorkel termina en un tanque que se llama negativo. Así se llama el tanque, entonces no se llama tanque de snorkel, se llama negativo. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, cuando sacábamos el snorkel, el aire entraba el agua, iba al negativo, y del negativo íbamos achicando el tanque al mar en forma casi constante, le diríamos. Teníamos una bomba puesta en forma permanente, achicando ese tanque para que obviamente que no nos desbordara o que no produjera algún tipo de inconvenientes y terminaran yéndose el agua hacia los motores, ¿no? Que no era la idea justamente, o hacia adentro del submarino. Pero terminamos llegando en superficie, ahí a las Islas Georgias, ya no me acuerdo, a ver, déjeme empezar. Llegamos alrededor el problema fue el día 24, llegamos alrededor del 24. La idea, para que ustedes se hagan una idea más o menos de la Isla Georgias, que era una banana así más o menos puesta en el mar, le apuntamos al sector norte de la isla más hacia el oeste, o sea, el sector norte más hacia el oeste, y de ahí íbamos a ir navegando, barajando la costa, bien pegadito a la costa, para entrar en la zona donde tenemos que ir a Grytviken. Grytviken está dentro de una caleta que se llama Capitán Vago y está dentro de una bahía que se llama Cumberland. Entonces teníamos que ir hacia ahí. ¿Qué fue lo que decidió hacer el comandante? El comandante,
bastante más cercano a la isla San Pedro, recibió información de que ya los ingleses estaban en zona. La información que después supimos se la manda inteligencia, digamos, del comando de la Fuerza Submarino, pero ya después sabíamos de que habían sido detectados por algunos aviones de la Fuerza Aérea Argentina y que teníamos al menos algunos destructores, obviamente el rompehielos y algún submarino. Eso era lo que se preveía que iba a haber en la zona de las Islas Georgias antes de que llegáramos. Entonces lo que decidió mi comandante fue llegar en inmersión. Y una vez que llegábamos cerquita de la costa de inmersión, les puedo nombrar el Cabo Buller, por eso me queda en la memoria el Cabo Buller, que es lo más conocido, ir ahí en superficie y pegadito a la costa, bien pegado a la costa, ir, digamos, barajando la costa, pero bien pegado, meternos en la bahía de Cumberland. Bueno, eso fue lo que hicimos. Llegamos el 24 al mediodía, más o menos, alrededor de las 5 o 6 de la tarde salimos a superficie, pero ya pegados a la costa de la isla San Pedro. Tanto es así que los sonaristas que estaban cubriendo de forma permanente, incluyendo superficie, detectaban sonidos de hélices. Bueno, las hélices en realidad eran las rompientes que pegaban en la costa, así que también fueron descartadas. Y con el radar, que se nos había pinchado, unas tantas cosas que teníamos fuera de servicio, prácticamente lo pudimos hacer electrónico de a bordo. Altamirano lo que pudo hacer fue tratar de conectar ese radar a que ya estaba instalado, ¿no? Pero hacer la conexión hacia el periscopio de observación. Entonces, con el periscopio de observación íbamos barriendo zonas aleatorias de la costa únicamente para hacer barridos en forma direccionales para tratar de poder posicionarnos, porque si no, no teníamos posición. Además, ya a las 6 de la tarde, mes de abril, era de noche. Así que, y encima, esto lo digo porque además estaba de guardia allá en el puente, también me tocó, se había agarrado niebla, así que veníamos con niebla, de noche, en un lugar que, no les conté, la carta de navegación. Bueno, lo de la carta de navegación es una historia aparte, pero se las voy a tratar de resumir en un párrafo. No teníamos carta de navegación de la zona antes de zarpar, no había. El único que tenía la carta de navegación era que había conseguido una carta de navegación de la isla San Pedro, era la corbeta Guerrico, el capitán Alfonso, porque fue vicealmirante, capitán Alfonso. Mi comandante se la pidió y Alfonso le dijo, negativo, no le doy esto porque, primero porque es una carta histórica, y por otro lado, si tengo que volver a la isla San Pedro, necesito la carta. Por supuesto, mucho más antiguo que mi comandante. Entonces dijo, pero yo necesito algo, saque una fotocopia. Y todos ustedes se acordarán que segundo o tercer año de la Escuela Naval nos enseñaron que no se debía navegar sobre copias de las cartas de navegación. Bueno, ¿qué hicimos? Navegamos en fotocopias del año 82 de las cartas de navegación. Así fue, por supuesto, no actualizada, que era inglesa además. Todo bárbaro, todo espectacular. Y era la carta, no era el cuartelón, era la carta, todo lo que tenía y podíamos ver. Así que el señor Teniente Iglesias, el Michi Iglesias, como decíamos a bordo, se las ingenió como pudo, como para poder llevarnos lo mejor que pudo en la derrota, y con la posición radar y nada más, porque no había forma de tomar ninguna otra posición, ni marcaciones con el periscopio, no, porque no se veía absolutamente nada. A bordo arriba intentamos, los infantes habían traído esos equipos de visión nocturna. Dijimos, bueno, con el equipo de visión nocturna, hasta que con la niebla, chao, imposible utilizar un equipo de visión nocturna, o sea que nada. De todas maneras, llegamos. Entramos bien a la noche, cerca de las 11:30, 12 de la noche, en la bahía de Cumberland, y ahí nos acercamos sí, a la zona de Grytviken. Pero, bueno, acá viene otra anécdota. No teníamos mucha idea de quiénes estaban en la Grytviken. Estaba todavía la sección del Teniente Luna y de Georgie. Habían desembarcado ya los ingleses, eran ingleses los que estaban ahí. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no se comunicaron? Esa es la pregunta y ahí viene la respuesta. Todo plan de operaciones tiene un anexo que dice comunicaciones, ¿no es cierto? Eso nos lo enseñaron de chiquitos. Este plan de comunicaciones, como suele suceder también en muchos planes de operaciones, en muchas órdenes de operaciones, dice, se elevará oportunamente.
Si quieren yo lo puedo contactar ahora a mi comandante que está en Carlos Tejedor a preguntarle a ver si le llegó a él el plan de comunicaciones porque todavía no lo recibimos. Así que, ¿cómo hacer para comunicarnos con la gente allá? Bueno, intentando los infantes a través del UHF primero, ver los circuitos que normalmente se cubren tierra a tierra de infantería de marina, intentamos hablar, al final terminamos hablando por Canal 16, pues no hubo otra manera, para ver si eran ellos o no eran ellos, hubo que utilizar. Primero, sabíamos quiénes estaban, así que sabíamos cuáles eran sus apodos de la Escuela Naval. Y segundo, hablando en jeringosa, los arigasinos, una cosa así, bueno, esa era la manera de poder comunicarnos con ellos y darnos, y por lo menos que nos avivaran, sí, estamos nosotros, somos nosotros. El buque se estacionó, así fue la comunicación y en definitiva sí, estaban ahí, era únicamente, en ese momento únicamente estaba el teniente Luna con su gente y todos los demás. Así que nos ubicamos ahí cercanos a Grytviken. Mi comandante no quiso entrar hasta el pequeño muelle que tenía el King Edward Point, que es la zona donde están todas las casas de Grytviken. En realidad Grytviken tiene dos partes, y todavía las tiene así. Al fondo de la bahía, de la caleta Capitán Vago, están todo lo que eran las factorías balleneras. Inclusive ahora, si uno googlea Grytviken, se va a encontrar porque hay un museo en esa zona, porque eran las zonas que le daba vida a Grytviken. Había varias de estos emprendimientos balleneros, tanto en Grytviken como Leyte, como en otros lugares, en San Pedro, porque lo que se hacía en aquel momento era la cazada de ballenas, las llevaban a esos lugares y ahí las descuartizaban y elaboraban sus productos. Eso está al fondo de la bahía. Y en la península, antes de entrar en la bahía o en la caleta Capitán Vago, está lo que son las casas del Servicio de Exploración e Investigación Antártico de los ingleses, del British Atlantic Survey, no me acordaba el nombre inglés. Y eso está en lo que se llaman King Edward Point, que es donde están las casas y donde están los sistemas de comunicaciones y donde están, donde están viviendo. Hoy viven ahí los investigadores. Y ahí era donde estaba el teniente Luna con su gente, fundamentalmente, y donde teníamos que llegar con el submarino. Pero no teníamos, insisto, no teníamos carta. Hoy sí hay cartas de ese lugar. En aquel momento no teníamos carta. Entonces mi comandante dijo, bueno, no entro, me quedo a unos cables de ahí, a una distancia determinada, que habrán sido, no sé, 5 cables, 6 cables del lugar, gareteando, y lo que le iba a pedir, y así fue, con una lancha, justamente de este grupo de exploración y de investigación británico, que vinieran hasta bordo y ahí íbamos a desembarcarles todas las cosas. Eso fue lo que hicimos. A las 12 de la noche, ya comunicados y todo, empezó el desembarco con 3 idas y venidas de lancha, tanto es así que uno de nuestros cabos, en realidad uno de los planeros nuestros, que era mucho más ducho en lo que era el timón y todo lo demás, fue timoneando la lancha una vez que llegó a bordo por primera vez, y la última, bueno, se fueron ellos, y la idea era terminar de las 3 de la mañana. El buque tenía, obviamente por haber estado en inmersión, no haber arrancado los motores estando en superficie, etcétera, habíamos navegado a batería, entonces teníamos muy poca batería, la vela rota y todo lo demás, y a mi comandante, después de cumplir la misión, porque la misión era esto, traerlo y desembarcarlo, después tenía que esperar órdenes. Entonces la decisión que se había tomado era salir de la bahía en superficie lo más rápido que se pudiera sobre baterías, y después buscar una caleta en la cual estuviéramos no a la vista del enemigo, y ver ahí para reparar lo que pudiéramos reparar y obviamente efectuar una carga completa de baterías para permitirnos cumplir la tarea que después se nos diera. Todo muy bien, pero la idea era terminar alrededor de las 3 de la mañana y lamentablemente no fue así. Recién pudimos terminar el desembarco de todo, creo, si mal no recuerdo, alrededor de las 4 y media de la mañana. Fue bastante después, bastante tarde, de ese 25 de abril ya, ¿no? Sí, 25 sería. 25 de abril. Así que en ese momento lo que hicimos fue terminar todo, reacomodar el buque para ir a inmersión, o sea, volver a poner todos los mecanismos para ir a inmersión, y alrededor de las 5 de la mañana, serían 5 menos cuarto, una cosa así, emprender la salida de la bahía de la caleta Capitán Vago y la bahía de Cumberland. El cielo estaba cerrado, estaba
recién empezaba a amanecer, estaba el cielo cubierto, y cuando ya estábamos prácticamente saliendo de la bahía de Cumberland y empezaba a aclarar todo, los dos vigías que estaban en el puente ven un helicóptero que nos detectó y que venía, se acercaba, nosotros saliendo, y se acercaba a la unidad. Ese helicóptero era uno de los que tenía la fragata Antrim, que estaba obviamente en las cercanías. Realmente esto con el diario del día después, ¿no? El piloto nos avistó de casualidad, tampoco era que ellos sabían que estábamos ahí, pero no pensaban que ya habíamos entrado, o sea que estaban haciendo el bloqueo para no entrar y en realidad rompimos el bloqueo y habíamos entrado. No sabían ni creían que habíamos estado adentro y menos que habíamos logrado cumplir con nuestra misión. Bueno, nos atacaron. El primer ataque que tuvo, este helicóptero venía cargado con 2 bombas de profundidad, 2 cargas de profundidad, que cayeron pegaditas al buque sobre la banda de estribor, y la gente, algunos estábamos descansando, o sea que recién nos habíamos sentado, acostado o algo, así que saltamos de la cama, saltamos de donde sea. La cantidad de averías que hubo con esas 2 cargas fueron muy importantes. De movida de entrada nos quedamos sin luz, nos quedamos sin energía eléctrica, saltó el tablero de propulsión, se rompieron algunos manómetros, nos quedamos prácticamente a oscuras, sin comunicación interna, se prendieron las luces de emergencia y bueno, minutos después el submarino estaba prácticamente recuperado, escorado pero recuperado. O sea, mi comandante en ese momento llega al puente de comando, o en realidad a comando, no al puente de comando, pregunta qué era lo que estaba pasando, y el oficial de guardia que estaba arriba, obviamente, dice que había visto que había otro helicóptero que estaba acercándose, el comandante lo ve, y cuando estaba por ordenar ir a inmersión, ve que el otro helicóptero tira un torpedo. Eso lo decidió directamente a que no ir a inmersión y pegar la vuelta 180 grados y volver hacia la zona de Great Beacon, donde sabía que estaban los infantes ahí y que de alguna manera nos podían dar alguna cobertura. El buque ya estaba averiado, o sea, el buque ya venía averiado. Dijo, me voy a inmersión, nos vamos a ir a aguas profundas y vamos a terminar hundidos por un torpedo. Así que pegó la vuelta, se dirigió a Great Beacon, buscando la cobertura a los infantes. Mientras nos dirigíamos a Great Beacon, obviamente la historia de los helicópteros no pararon. A este helicóptero se le sumaron, creo que no sé si eran 4 o 5 helicópteros más, porque eran helicópteros Wessex, Lynx y Wasp, que venían tanto del Endurance, que estaba en la zona, la Antrim, como le había dicho recién, la Brilliant y el Plymouth. O sea, todos tenían helicópteros a bordo y nos atacaron de todos los lugares. Recibimos misiles, que ahora les voy a comentar, tiros de ametralladora. El tema con el tiro de ametralladora, y tanto la bomba profundidad, se tenían que acercar bastante. Entonces, a pedido de uno de los cabos nuestros, de uno de los cabos que estaba ahí en el puente, se decidió armar un grupo de tiradores con fusiles Garand Beretta, que eran los fusiles que teníamos a bordo, fusiles 7.62, 7.65, por ahí eran andar. Y se armó toda una cadena de provisión, se les mandaban los fusiles, y se pusieron 7 hombres voluntarios en la vela, adentro de la vela, para poder tirarles con fusilería a los helicópteros y por lo menos tratar de alejarlos del lugar donde estábamos, o sea, que no volvieran a tirar cargas de profundidad, ni torpedos, bueno, torpedos no iban a ser, pero pues ya estábamos en aguas poco profundas, ni acercarse con las ametralladoras. Todo muy bien, y obviamente, estando a la distancia que estaban, ¿qué hacían? Nos tiraban misiles. Los misiles AS-12, sí, bien digo, creo que recibimos 5 misilazos. La mayoría de ellos agujerearon la vela directamente y pasaban de un lado al otro, excepto uno que pegó en lo que llamábamos nosotros el tanque de seguridad. Pegó en el casco resistente, en la zona del tanque de seguridad. Ninguno atravesó el casco resistente. Sí la vela, ninguno el casco resistente. La vela es de fibra de vidrio, así que no había drama. Pero ahí adentro estaban nuestra gente, nuestros fusileros. Y cuando le pega ahí en el casco resistente, en la zona del tanque de seguridad, una esquirla le vuela el pie al cabo Macías, el cordobés que yo decía, Alberto, que era cabo segundo camarero, y rápidamente se meten adentro, él y algunos otros también, lo metemos adentro, morfina, lo agarra el brujo de a bordo,
que era el enfermero. La pucha, se me acaba de olvidar el apellido. Se falleció hace unos días. Lo mete a bordo y él le hizo las primeras curaciones, le metió la morfina y trató, obviamente, de que no perdiera más sangre y que poder recuperar a ver el pie, que era lo que podía hacer. El comandante lo primero que hizo, yéndose para atrás, o sea, llegando, fue entrar al muelle del King Edward Point, aquel donde no habíamos querido ir antes, porque era de noche, porque no teníamos carta. Bueno, el comandante, desde comando, por periscopio, atracó el buque como si hubiera sido la 25ª vez que atracaba el buque a un muelle. Impecable, pero realmente impecable. Hay que sacarle el sombrero. O sea que por ahí, quizás la parte técnica, la parte del material con el que contaban estaba agarrado con alfileres, pero la pericia y el adiestramiento de la gente era impresionante. Totalmente. Bueno, una de las cosas que me olvidé decir es que cuando cae 182, el comandante pide máquinas adelante todas, o sea, los motores, que era una combinación, ya no era batería, era poner los motores y con los motores mandar la energía eléctrica al máximo posible para que reventara todo y que el buque llegara lo antes posible. Bueno, tanto fue así que los motores los pusieron al máximo y se fue todo el mundo de la sala de motores. Todos los que estaban ahí se corrieron para popa y dimos casi como 12 nudos y medio, casi 13 nudos. Que para nosotros era una locura, no existía esa velocidad, aunque les parezca mentira. Y el buque fue a los piques hasta que llegamos ahí al muelle. Tuvimos también, por algo habíamos ido hacia la zona de David Beacon, tuvimos ahí justamente alguna cobertura por parte de la gente de tierra. ¿Cuál fue? Fundamentalmente nosotros pensábamos, o mi comandante pensaba en el cañón sin retroceso, pero lo que nos ayudó fue los Bantam, los misiles Bantam. Los misiles Bantam eran misiles antitanque, en realidad, filo guiado, o sea, tenía un cable, tal cual como los torpedos 64, tenía un cable. Y uno de los cabos que estaba ahí lanzó un primer misil, que como suele sucedernos estas cosas, habrá sido justamente por que el submarino estaba húmedo, por la humedad de la zona, qué sé yo, el misil cayó al agua inmediatamente y no pasó. Pero el segundo misil que tiró rápidamente salió impecable, salió perfecto y se puso a correr, o sea, lo lanzó, obviamente lo guió, porque se podía guiar, lo guió hacia el helicóptero que venía atacándonos. El helicóptero lo vio, porque vio el fogonazo, vio todos, vio el misil y le puso la popa y empezó a correr, diríamos los submarinistas, battery to battery, o sea, a correr a ver si podía escaparse. Obviamente, ¿qué pasó? Se terminó el cable filogueado y el misil siguió unos metros y después cayó al agua. Pero eso motivó de que los helicópteros no vinieran más, porque ya, inclusive cuando estábamos ya amarrados, venían los helicópteros y atacaban ya toda la zona, tratando de no destruir ninguna de las construcciones que tiene ahí el King Edward Point, pero, digamos, trataban de eliminar cuanto más pudieran de los enemigos que ellos tenían a la vista en ese momento. Así que, estando ya amarrados ahí al muelle, el comandante lo primero que hace es salir y pedir ya estaba en una camilla, gente como para sacarlo al Cabo Macías y darle el primer auxilio que se podía. Lo bueno de toda la gente que habíamos llevado es que dentro del grupo de los oficiales habíamos llevado un médico. El médico que había estado en Malvinas también, y como premio lo mandaron a Georgia. El médico había estado en el desembarco, había sido uno de los que había estado asistiéndolo al capitán Giacchino, en momento prácticamente de su muerte allá en Malvinas, y bueno, lo desembarcaron entre el enfermero nuestro, el otro camarero que teníamos a bordo, Jorge se llamaba de apellido, y lo llevaron entre Funes, que era el enfermero, Jorge, y lo llevaron a este chico Macías hacia una de las salas de ahí del edificio, digamos, donde habitaban los investigadores ingleses. Y ahí le hizo la primera operación que realmente le salvó o sea, no le salvó la pierna porque la perdió, pero tuvo que cortar la pierna para que después pudiera, de alguna manera, armarle el muñón para que después pudiera tener alguna prótesis. Así que la primera operación que le hizo realmente fue muy buena. Después va a tener otra operación Macías ya a bordo del buque que nos tomó como prisioneros, el Tide Spring, que ya tenía una sala de cirugía y tenía médicos a bordo, y él también estuvo
Mario Gatica se llama, el médico, llegó a capitán de navío, médico trabajando acá en el Hospital Pedro Mayo, y cordobés también, como para darle un punto a favor también. Vamos sumando. Aunque así cordobés y con cordobés, ahí justamente Alberto también cordobés, y le hicieron una operación ahí, que también estuvo mi comandante, porque Gatica de inglés, más allá de yes y no, no sabía otra cosa, así que mi comandante, estando en la sala de operaciones, era que de alguna manera traducía, y ahí sí le salvaron, digamos, bien la pierna, como para que el día de hoy, bueno, Alberto está totalmente vivo, camina, va, tiene una prótesis, formó una familia, tiene hijos, sin ningún tipo de drama, más allá de, obviamente, haber sido un herido en combate. Pero volviendo al desembarco nuestro, mientras desembarcábamos, los helicópteros volvieron a atacarnos, mientras estábamos amarrados. El comandante lo que ordenó fue el desembarco del buque, porque tenía idea de ver más adelante, a ver cómo estaba el buque y si podíamos salir e irnos. Así que lo que hicimos primero fue desembarcar, y estando ya en tierra, lo que decidió, porque el comandante en tierra era el capitán Lagos. Si bien era más moderno que Vicain estaba en el último año de capitán de corbeta, si bien era más moderno, en definitiva, por cargo, el capitán Lagos se había hecho cargo de toda la isla San Pedro, en realidad de todas las islas Georgia, que realmente había gente en dos lugares, en Grytviken, y el otro era el grupo de Leyte, que es donde estaba el chatarrero Davidov, junto con el teniente Astiz y el grupo alfa del teniente Astiz. Ahora bien, apenas desembarcamos, bajamos a la tripulación nuestra con el poco armamento que hay a bordo, porque el submarino tiene muy poco armamento portátil me refiero, algunas pistolas y algunos fusiles y nada más. Se los puso a los suboficiales y a los cabos a que prepararan una zona defensiva junto con los infantes, y algunos de los oficiales, con algunos suboficiales, estábamos de guardia vigilando a ver qué era lo que pasaba, si se acercaban, si no se acercaban. Bueno, lo primero que vimos fue que del otro lado, cruzando la caleta, un helicóptero Bessex para estar desembarcando gente y hacer de spotter. Después, obviamente, nos dimos cuenta, porque a partir de las 10 de la mañana de ese día 25 de abril empezó un fuego naval. O sea, empezaron a bombardearnos, primero caían los piques en el agua, no veíamos los barcos, por supuesto, porque estaban del otro lado, en la bahía de Cumberland, estaban del otro lado de la caleta. Hasta ahí se fueron acercando algunos de los infantes que habíamos desembarcado, a ver si podían ver dónde estaban y poder con el cañón sin retroceso hacer algún fuego, voy a llamarlo mal, de contrabatería, pero no era así, pero obviamente no llegaron ni a verlos. El bombardeo siguió hasta que fue avanzando sobre las posiciones en que estábamos nosotros. Ya además veíamos el desembarco de las tropas de los británicos del grupo comando, que ellos tenían el regimiento de comandos que nos iba, comando 32 creo que era, o 22, ahí no me puedo acordar bien el número, pero que estaba desembarcando también, haciendo desembarcos helitransportados, y que iban avanzando sobre la zona de Grytviken. Nosotros estábamos en tierra, mucho más no podíamos hacer en aquel momento, y la decisión que tomó el comandante de las fuerzas en tierra, para verificar a ver si podía ver cuántos buques había, cuál era la posibilidad de sobrevivir todo ese día y la noche. Los helicópteros seguían cruzando gente al otro lado. Si ustedes en algún momento ven el mapa de la bahía de Grytviken, la bahía donde está Grytviken, que es la caleta de Capitán Vago y Bahía Cumberland, del otro lado está el cementerio, y ahí está zona de desembarco, también detrás de King Edward Point también habían desembarcado. En fin, digamos, las primeras charlas fueron a la tarde, fueron a las 2, 3 de la tarde, porque de alguna manera nos permitió concurrir, ir al buque, como para poder desembarcar el material clasificado. El segundo le había dicho al comandante que la intención, lo mejor que podíamos hacer era agarrar el submarino, salir, ir al medio de la caleta Capitán Vago y hundirlo ahí. Listo, lo podíamos haber hundido, teníamos las cargas explosivas y todo para hundirlo. Y el comandante, como tenía idea de chequear primero cuáles eran las averías que teníamos y poder cargar, y él seguía teniendo la idea de que podíamos salir, de que podíamos irnos de ahí sin necesidad de hundirlo al submarino. Pero justamente cuando se vieron todas estas charlas entre Lagos y Vicain, y que Lagos le dijo, bueno, tengo que acelerar este tema, que ya cumplí con mi misión, ya está todo, digamos, tal cual como me lo planteó el almirante Lombardo,
Entonces ahí empezamos nosotros a ir a bordo y empezar a sacar todo el tema de criptografía, sacar los manuales confidenciales, romper los criptosistemas, romper las teletipos y algunas cosas más. Traer toda la munición y las armas menores ya las habíamos embarcado todo, porque muchos no tenían. Sacar las cartas, los diarios de navegación. Bueno, armamos un buen tacho de 200 litros y le tiramos combustible y hicimos meter todo ahí y quemamos todo. De eso no quedó absolutamente nada. No nos quedó ningún documento ni nada. Más allá después tuvimos prisioneros, pero no nos quedó ningún documento. Pero habrían pasado, le digo, vamos a poner 6 de la mañana, a poner una hora redonda, hasta alrededor de las 5 de la tarde, que era la hora en que se iban a comunicar, pues ya se estaban comunicando los ingleses con nosotros pidiendo que nos rindiéramos. Pero por el momento el capitán Lagos no lo veía conveniente. Para que ustedes se hagan una idea, al buque nada más allá de las ametralladoras y todo lo que le tiraron encima, sufrimos casi como 250 tiros de bombardeo de cañón de 4,5 pulgadas. 250 municiones, o sea, tiros, proyectiles, en la zona que ahí ustedes lo ven, de King Edward Point, ahí tiraban. Y ellos estaban del otro lado, o sea, no estaban en esta bahía, no estaban en esa caleta, sino ahí donde tienen el barquito. Bueno, este es el nuevo muelle, ahora hicieron un nuevo muelle, lo terminaron hace poco. Salió varios millones de libras esterlinas. Donde estaba el barquito ese, ahí atracó el submarino. Ese fue el lugar de atraque del submarino. En un muelle, sí, era grande también, pero no tanto. Debo tener alguna foto por ahí, después se las envío en todo caso. Y la casa, todas esas caseríos que ven, ahí donde estaban, había casa de comunicaciones, donde estaban los generadores, y la casa estaba un poco, la última de todas, si mal no recuerdo, la última de todas las casitas, es donde tenían la cocina y la habitabilidad de toda la última casita está, bueno, yo de acá obviamente la estoy viendo, es esa antes de que doble el camino, digamos, antes que el camino se haga la curva esa hacia el norte. Es esa casita que está ahí. Ahí fue donde lo operaron a Macías y donde después tuvimos prisioneros, porque ahí es donde nos metieron prisioneros. El hecho de que tuviéramos que rendirnos, o sea, como lo ordenó el capitán Lagos, era por las órdenes que él había recibido, en particular las órdenes que él tenía para rendir la plaza. O sea, él venía con una directiva dada por el almirante Lombardo en forma personal, además era la que estaba en su orden de operaciones, y en realidad eran más directivas políticas que directivas militares, pero así fue. La directiva dada por la superioridad ya en aquel momento era que los británicos tenían que tomar o retomar las Georgias con un acto de fuerza. Piense que es el primer acto de fuerza que hay después del 2 de abril. No hubo otro en el medio, o sea, del 2 de abril al 25 de abril. Así fue, y uno en Malvinas, o del 3 de abril si quieren, en la misma Georgia, el 3 de abril al 25 de abril. Así que así fue la cosa. El tema es que ahí ya no teníamos ya mucho más que hacer nosotros, en el sentido de que al ordenarse la rendición y al comunicarse con los ingleses ordenándole la rendición, lo único que nos quedaba era arriar nuestro pabellón, que estaba ahí izado en tierra, así que formamos, hicimos de tripa corazón, cantamos el himno y arriamos el pabellón. Quedamos ahí, pues apenas estábamos arriando el pabellón, a metros ahí, a la vista, empezaron a salir de atrás todos los ingleses que nos estaban rodeando, y bueno, a partir de ahí pasamos a ser prisioneros de guerra en Grytviken, el 25 de abril. Que nos quedamos ahí este es otro capítulo, ya pasamos al capítulo de prisioneros de guerra. Termina aquí la segunda parte de la entrevista que generosamente nos brindó el almirante Martin. Los invitamos a seguir escuchando la última entrega, en la cual nos va a relatar con lujo de detalles el destino final del submarino y su nueva situación como prisionero de guerra, acompañada de una serie de reflexiones sumamente interesantes. Pueden dejarnos sus comentarios al pie de página o enviarnos un correo a cronicasdelatlántico@gmail.com. Si conocen a algún veterano que les gustaría que entrevistemos, también nos pueden escribir por mail. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y hasta la próxima.
Esto fue Crónicas del Atlántico Sur. Historias de la Guerra de Malvinas contadas por sus propios protagonistas.